El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 47 minutos. En la primera parte de este noticiero dimos cuenta de lo que ha pasado anoche en Bogotá, Colombia. Brutalidad policial que generó la de protestas, 5 fallecidos en la capital colombiana, 137 denuncias por abuso policial en 2020. La alcaldesa de Bogotá, la capital colombiana, ha pedido avanzar en reformas. ¿Cómo mira lo que está pasando con esto, con esta situación? Vinculada al uso de la fuerza, al uso excesivo versus el uso progresivo de la fuerza. Ricardo Camacho, especialista en seguridad, nos acompaña. Ricardo, bienvenido, buenos días. Gracias, Fabricio, por tu gentil invitación. Un cordial saludo a los radioescuchas. Justo habíamos combinado contigo esta entrevista por los 30 años de la creación de los principios básicos sobre el uso de la fuerza. Y mira tú, el día de ayer ocurre un hecho muy lamentable en Bogotá. Un ciudadano cualquiera, que después supimos que es un abogado de 46 años, fue sometido por la policía, lo cual es completamente legal, pero cuando el señor es sometido, se le aplica 4 descargas de pistola eléctrica, o más conocido como la Taser, que es la marca, y claro, el ciudadano pide de favor, suplica que por favor ya no le sigan realizando estas prácticas, y el ciudadano murió. Esto motivó a que, como ha ocurrido en Estados Unidos, a los ciudadanos colombianos en Bogotá salgan y hagan un estallido social, es decir, hubo quema de buses, del trolebuses, como tú señalas, una serie de muertos. Entonces, ¿por qué es tan importante que los estados regulen el uso de la fuerza? Porque sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley van a tener que realizar en algún momento su actividad de policía preventiva, van a tener que realizar su tarea de mantenimiento del orden público en caso de manifestaciones, y en el caso de nuestro país se vuelve más complicado. Fuerzas Armadas tendrán que salir a ayudar a hacer labores de mantenimiento del orden público y labores cotidianas como es el control de armas. Y lo que conversaba la señora asambleísta, lo que ocurrió en octubre pasado, es decir, 11 días de manifestaciones, si no me equivoco, tú me corriges, en donde tuvo que salir un estado de excepción las Fuerzas Armadas, de octubre, perdón, sin contar con una ley que les faculte a utilizar la fuerza. No tenemos en el Ecuador, lo que decía Ricardo Camacho, no tenemos una ley específica para establecer los grados del uso progresivo de la fuerza por parte de la fuerza pública, Ricardo Camacho. No, extrañamente, mira, el mundo legisló desde 1864 lo que se conoce como el derecho de la guerra, es decir, los convenios de Ginebra, los prisioneros de guerra, los heridos, los enfermos. Esto lo hace desde 1864 y la última legislación lo hace en 1977 con los protocolos adicionales. En el caso del uso de la fuerza, en el caso de paz, entonces las Naciones Unidas como que no se habían, no sé si la palabra es preocupado mucho, pero el tema no estaba en la palestra. Y es decir, en 1990 se deciden reunir en La Habana más de 100 países y determinan los principios básicos del uso de la fuerza, que son aproximadamente 24, y que se convierten en una guía. En la Biblia es como la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 de Naciones Unidas, que permiten a los estados establecer una ley y a través de esa ley establecer reglamentos. Lo que ocurrió en el Ecuador fue al revés. Es decir, en el 2010, cuando colaboraba como asesor del Ministerio del Interior, logramos hacer el primer acuerdo ministerial que regulaba el uso de la fuerza. Después, posteriormente se convirtió en reglamento y hoy Fuerzas Armadas intenta sacar un reglamento que ha sido cuestionado, revisado por la Corte Constitucional. Entonces, ¿para qué tenemos tantos reglamentos? Es decir, debería haber una sola ley que regule a la fuerza pública, es decir, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, norme, y también al resto de cuerpos de seguridad, es decir, un agente metropolitano de tránsito, un agente municipal en las provincias, ¿qué equipo puede tener? Mira a ti, ayer, por ejemplo, las descargas que se realizaron al abogado Ordóñez.
Alguien puede decir, sí, pero fueron armas no letales, le pusieron cuatro corriente eléctrica. Esto iba a Cuatro decir veces descargas eléctricas. Sí, pero sí, Porque, perdón, Ricardo, descargas me eléctricas. escribe en Pero este momento, perdón que le interrumpa, me escribe en este momento un internauta, Robinson Loaiz, y dice, existe un reglamento del uso de armas no letales que emitió el Ministerio de Gobierno. ¿Estos artefactos eléctricos no están regulados allí? Pregunta nuestro internauta. en el reglamento de policía no se establece con claridad cuáles son las armas no letales. Es decir, mire, en Chile, un arma no letal puede convertirse en letal. Depende del uso que le dé el funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Es decir, en Chile, muchos errores que cometió Carabineros de Chile, siendo una institución muy profesional, es que disparaban las balas de goma al cuerpo y especialmente a los ojos. Entonces quedaron muchas personas ciegas. Acá, por ejemplo, si tú le haces unas descargas, 4 como fueron ayer al señor Ordóñez, el arma letal puede convertirse en letal. Por eso es que los principios señalan y dicen que para el funcionario encargado de hacer cumplir la ley, sea un militar o un policía, pero que realice labores de policía, tiene que ser primero seleccionado, capacitado, mirado psicológicamente, si puede, es capaz el Estado de entregarle la facultad, le está entregando la facultad entre la vida y la muerte de los ciudadanos. Por eso es tan importante este tema del uso progresivo de la fuerza. Después de que te entrega a ti, eres seleccionado, tienes que ser capacitado, tienes que ser entrenado. No es tan fácil como se ve en las películas colocar unas esposas, unos candados. Es decir, hay que seguir un curso para colocación de esposas. O sea, no es simplemente de darle la vuelta a la persona que está siendo aprendida, que coloque las manos atrás y ponerle ahí las esposas. No es como vemos así en las películas. No es así porque es complicado poner las esposas hasta con un ciudadano cooperativo, es decir, hay que hacer prácticas. Cuando tú sacas el tolete o el PR-24 y quieres actuar con el tolete, si el delincuente es más fuerte que tú, te lo puede quitar y te da con el mismo tolete. Entonces, lo que hace en la mayoría de los países del mundo, el policía lo que saca es su arma Glock, o depende del tipo de arma que le ha entregado el Estado ecuatoriano, una 38, una 9 milímetros, lo que sea, y saca el arma para tener solvencia. Pues la solvencia no da el arma de fuego lo da el último recurso. El ejemplo que te pongo es de Diana Carolina, que expresaba la señora en el tema de Ibarra. Diana Carolina, por ejemplo, reúne todos los requisitos, es decir, la pregunta es, ¿se puede usar el arma de fuego? Sí, pero es una excepción. ¿Qué me dice la excepción? Que no debo disparar el arma de fuego, pero debo disparar ¿cuándo? Cuando el peligro es real, eminente y factible. ¿Había un cuchillo no en el cuello de Diana Carolina? Sí. ¿El peligro era eminente, era real y factible? Sí. ¿Había el peligro de necesidad? ¿Había los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad? Sí. Entonces, ¿por qué los señores policías no actuaron? Entonces es donde tú te preguntas, es fundamental un constante entrenamiento en los señores policías con respecto al tema del uso de la fuerza. Mira, yo le escuchaba ayer al embajador norteamericano, distrayéndome un poquito de la entrevista, pero creo que tiene algo que ver. Él decía, el entrenamiento que nosotros dimos a 3 señores policías en el tema de secuestro permitió la recuperación de la señorita hermana del señor futbolista Valencia. Entonces es tan importante la capacitación, por favor. Entonces, por eso nosotros apelamos y nos alegramos que se hayan cumplido los 30 años de los principios básicos del uso de la fuerza de Naciones Unidas, pero ahora le toca al Estado ecuatoriano el poder establecer una ley y no solo vivir con reglamentos. Claro, mire, eso le iba a decir, tenía justamente un mensaje que acabo de recibir en el mismo sentido. Se exige una actualización del reglamento del uso progresivo de la fuerza emitido por el Ministerio de Defensa de mayo de este año, luego de las protestas de octubre, y ha existido a nivel de policía, pero siempre con base en reglamentos. Se requiere entonces una ley que pueda ir más allá de los reglamentos, Ricardo. Perdón, no le escuché la última parte. Se requiere entonces una ley, no los reglamentos, sino una ley, porque siempre se ha actuado con base en reglamentos, Ricardo. No, Fuerzas Armadas nunca ha tenido un reglamento. Lo que ellos han trabajado es con órdenes militares. Lo que decidió el Ministerio de Defensa es esta vez
establecer un reglamento, pero creo que el error tal vez que posiblemente tuvo de buena fe el Ministerio de Defensa es que no consensuó, es decir, no pudo haber llamado a organismos internacionales, a organismos nacionales para, como lo hicimos en el 2010, para establecer este reglamento, este acuerdo ministerial, y hubiera tenido otra suerte. Hoy la Corte Constitucional está dirimiendo si es constitucional de forma y fondo el reglamento, porque le está entregando la vida o la muerte de los ciudadanos tanto en época de paz como en tema de estado de excepción. Por eso ese reglamento tiene que ser muy bien revisado por una Corte Constitucional que todos estamos contentos de tenerla. Correcto. Acá también nos decían en la recta final de este diálogo con Ricardo Camacho, y me parece interesante, ¿no? Dicen, el COESCOP en su libro cuarto determina los cuerpos que están sujetos por los gobiernos municipales. Allí se define como entidades de seguridad complementaria. Es un tema muy importante y muchas municipalidades no han cumplido. Código vigente desde hace 2 años. ¿Qué le parece esta reflexión, Ricardo? Sí, es interesante porque el COESCOP no solo reconoce a la Policía Nacional como la única entidad que puede poner orden público, sino Fuerzas Armadas que nos da la seguridad externa, pero también puede realizar tareas de seguridad interna, pero aparecen otros cuerpos de seguridad, los guías penitenciarios, los agentes municipales, los agentes de tránsito, es decir, a cada uno de ellos qué tipo de armas no letales se les va a entregar y qué tipo de entrenamiento se les va a hacer. Vimos ayer en Bogotá cómo 4 descargas de eléctricas mal utilizadas pueden matar a un ciudadano. Entonces usted puede entregarle, decir, mire, le entrego un arma inofensiva, es un arma eléctrica, es una taser. Es que no hace nada, solo le deja a usted adolorido un momento. No, el arma no letal mal utilizada puede matar, y eso es muy grave. Para ir cerrando, Ricardo, que también nos piden que le preguntemos, ¿se debería revisar la normativa que prohíbe el uso o el porte de armas de fuego? No, desde 1990 y dice que el arma de fuego se convierte en el último recurso de fuerza del funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Es decir, no es que el policía sale a matar a cualquier delincuente, es decir, tiene que utilizar progresivamente la fuerza. El último recurso, es decir, si ya no queda más, el policía tiene que disparar si el peligro es real, eminente y factible, y hay un principio de necesidad, legalidad y proporcionalidad. Eso habrá que demostrar frente a un juez. Si usted actuó y utilizó el arma de fuego y mató a un delincuente, pues, ¿Algún inconveniente ahí en la recta final del diálogo con Ricardo? ¿Me escucha, Ricardo? Sí, le escucho, ya. Fabricio. Sí, se cortó esa última parte. ¿Puede repetir, por favor? Ahí cerramos la entrevista. Tenga la bondad. Ya, el principio 9 dice que la excepción es no disparar. El último recurso que tiene la policía es el arma de fuego. Pero si tiene que disparar es porque el peligro es real, eminente. Se nos fue el audio. Se nos fue el audio de Ricardo. No monee su teléfono. Es que están que me llaman del otro. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Sí. Así pasa. Disculpas, mi querido Fabricio. Tranquilo, Ricardo. Le un fuerte abrazo. Tranquilo, muchas gracias por su bondad. Muy amable, gracias. A usted. Gracias a Ricardo Camacho. Habrá que seguir hablando de estos temas. El uso progresivo de la fuerza, miren ustedes. No tenemos una ley para el uso progresivo de la fuerza y eso que nos dice nuestro invitado. La Policía Nacional se ha manejado siempre a nivel de reglamentos y los militares siempre a nivel de disposiciones ministeriales. El país requiere una ley para el uso progresivo de la fuerza. A ver si le ponen ojo los señores legisladores. Este es un tema interesante. Ministra de Gobierno, comandante de la Policía Nacional, ministro de Defensa, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Ecuador requiere una ley del uso progresivo de la fuerza pública y la Fuerza Armada.